Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy veremos el tema de luchas internas y los primeros gobiernos. Después de que se consumó la independencia, ahora había dos retos: encontrar una forma de gobierno propia y elaborar nuevas leyes. La independencia fue posible, entre muchas cosas, gracias a que Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide protagonizaron el histórico Abrazo de Acatempan, que marcó la reconciliación entre el ejército insurgente y las fuerzas virreinales. Posteriormente se redactó y ambos firmaron el Plan de Iguala, con el que se proclamaría la independencia de México, en el cual se estableció que México sería gobernado por una monarquía constitucional y existiría una división de poderes, es decir, un Congreso. Iturbide proclamó el Plan de la América Septentrional, mejor conocido como el Plan de Iguala, donde quedaron plasmados los intereses de los diferentes grupos, la igualdad e independencia defendida por los insurgentes, la religión católica como única y la monarquía como forma de gobierno. Este plan propuso la unión entre europeos, americanos e indígenas en un solo imperio, mediante los lazos de amistad, educación e idioma. Pero al existir una monarquía constitucional, significaba que debía haber un rey que gobernara, como su nombre lo dice, en base a una constitución, y respecto a la división de poderes que planteaba, decía de la existencia de un Congreso o Cámara de Diputados encargada de elaborar las leyes y supervisar al gobierno, además de crear los tribunales para impartir la justicia. Sin embargo, el Plan de Iguala mencionaba que el trono de México debía ser ocupado por un príncipe español, pero España no mandó a un príncipe porque no reconocía la independencia de México. El 24 de agosto de 1821, en Córdoba, Veracruz, el virrey Juan O'Donoghue formalizó la independencia del Imperio Mexicano, que fue como se llamó en ese momento a México. La independencia fue declarada y reconocida mediante la firma de los Tratados de Córdoba con Agustín de Iturbide. Por lo tanto, la primera forma de gobierno por la que optó México y que se reconoció en los Tratados de Córdoba fue el imperio, a cargo de Agustín de Iturbide, quien fue el primer emperador de México. Él fue declarado de manera constitucional por los diputados del Congreso, dando como resultado una monarquía constitucional como forma de gobierno. El imperio de Agustín de Iturbide, también llamado Primer Imperio Mexicano, existió únicamente 9 meses. A pesar de su corta duración, este gobierno es de suma importancia en la historia de México, ya que fue el primer gobierno independiente de este país. Durante el imperio, las provincias eligieron diputados, quienes redactaron la Constitución. Las provincias de Centroamérica se unieron al imperio y la extensión territorial en ese tiempo quedó así como te lo presento en el mapa. Abarcaba desde California hasta la actual Costa Rica. Cuando Iturbide fue nombrado emperador, muchas personas lo admiraban por ser líder político y militar, pero fueron muy pocos los que aceptaban la idea de convertirse en monarca. Entonces, tras este descontento, Iturbide tuvo problemas con el Congreso y mandó a encarcelar a varios diputados. Hubo insurgentes que se levantaron en armas en su contra, como Vicente Guerrero y Nicolás Bravo, además de parte del ejército mexicano y algunas autoridades de provincias. Después de tantos problemas, durante el imperio, Agustín de Iturbide renuncia a su cargo en marzo de 1823 y abandonó el país. Entonces, tras el fracaso de la monarquía constitucional, se establece la república como forma de gobierno. Pero hubo desacuerdos sobre qué tipo de república debía existir, si federalista o centralista. Aquí te presento algunas características de cada tipo de gobierno y los años en que estuvieron presentes. Después de que el Congreso modifica el sistema de gobierno, realiza lo que se denomina el Pacto Federal,
donde el 31 de enero de 1824 se aprueba el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, a fin de convertir a México en una república federal, para posteriormente establecerlo en la Constitución Política promulgada el 4 de octubre de 1824, que fue la primer Carta Magna del país. Con la nueva forma de gobierno de una república federal, las provincias se convirtieron en estados independientes, donde cada uno tuvo un gobierno, un congreso y una constitución propia. Además, la Constitución de 1824 facultaba a cada estado para tomar decisiones acerca de su organización política interna. El primer presidente fue Guadalupe Victoria, quien era un antiguo insurgente que ganó las elecciones en 1824. Durante su gobierno mantuvo la calma, además de que impulsó la educación y obtuvo préstamos del extranjero, estos para mejorar la economía del país. También instituyó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero en 1829 hubo un nuevo presidente y fue Vicente Guerrero, quien tuvo que combatir a sus opositores para poder ganar y gobernar. Vicente Guerrero tenía como frase "La patria es primero". Él enfrentó con éxito un intento de reconquista española comandada por Isidro Barradas. También expidió el decreto sobre la abolición de la esclavitud, que fue promulgado en su momento por Miguel Hidalgo en 1810, además de expulsar a muchos españoles que vivían en el país, lo cual provocó la división entre dirigentes políticos. Y por último, promovió la reforma agraria. Sin embargo, por desgracia, el gobierno de Vicente Guerrero fue derrocado por el golpe de Estado hecho por Anastasio Bustamante, quien era vicepresidente durante el gobierno de Vicente Guerrero, y logró ocupar la presidencia tras dicho acto. Su gobierno de Anastasio Bustamante atravesó una severa crisis política, económica y social, porque los siguientes años la presidencia fue disputada por varios grupos políticos sin respetar la constitución política. Espero que te haya servido mucho este video y hayas aprendido más sobre los primeros años de México y sus formas de gobierno. No olvides suscribirte al canal y compartirlo. Gracias.